Pues buenas tardes. Dios les bendiga y veo que ha crecido, ¿verdad?, la familia. Y sería bueno, ¿verdad?, que disminuyera. Bueno, para Dios sería mucho mejor. Y yo creo para todo creyente también. Pero pongámonos en las manos de Dios. Si ustedes quieren salir de este lugar y no volver a alguno semejante, póngase esperanza en Cristo, que es más que suficiente para dar solución a cada una de las necesidades que hay en nuestra vida. Nos damos cuenta, los centros de rehabilitación donde no se predica la palabra, para mí no es un centro de rehabilitación, porque Oceánica, que es el centro más reconocido, la gente sale igual. Hay otro centro muy reconocido es Chihuahua, y en diferentes partes que he conocido de los centros, la gente vuelve a lo mismo. Y muchas veces con más ganas porque ya perdió tiempo. Hay un centro acá para el lado de, ¿cómo se llama?, de David. ¿Dónde está un centro? En el país que está, donde está Castro, en Cuba. Hay un centro muy reconocido. Pero ciertamente la gente sale igual. Y he visto cómo a través de la palabra, a través de poner nuestra esperanza en Cristo, la gente se renueva, cambia y se transforma, puedo decirle, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí ha venido con nosotros Santiago. Allí trabajaba juntamente, David lo conoce. Perdido en la droga, todo tipo de droga, cocaína, heroína, marihuana, solventes. A punto de perder su familia, ya estaba en una condición difícil. Allí, como compañero de trabajo, lo buscaba hasta que un día se rindió, dijo, hábleme de Dios. Y fue en un diciembre de hace 2 años, va a ser 2 años. Y ahorita, en un cuanto tiempo, no necesitó ningún tipo de droga, dejó el cigarro, todo. Pero, como le digo, la obra proviniendo de Dios. Por eso le digo, no hay una rehabilitación más completa que la que Dios hace sobre el ser humano. No hay otra. Y lo digo por experiencia. Así es que anímese y busque de Dios continuamente. Con las palabras que usted tenga, en el nombre de Jesús, pídale, Señor, ayúdame a salir de esta condición en la cual estoy. Si usted le pide con todo su corazón, con el deseo de salir adelante, Dios le concede los deseos de su corazón, porque son conforme a su voluntad. Amén. Dice el Salmo 68, dice, reino de la tierra, canten a Dios, canten al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Dios es el que da fuerza y vigor a aquel que pone su esperanza en Él.
O sea que Dios no hace una cosa a medias, Dios la hace completa. Dice, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo, a todo aquel que pone su esperanza. Así que Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, que hay en Él esa necesidad de salir adelante en cualquier situación que sobreviene sobre el hombre. Así que mi consejo, y más que todo mi consejo, es el consejo de Dios. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Dice, las demás cosas vienen por añadidura. Todo viene por añadidura. Entonces anímese y siempre ahí donde está, ahí en su recámara, ahí en su cama, pídale a Dios que lo cambie y lo transforme, que es experto en cambiar y transformar al ser humano. Aquí está David, de los que hemos venido aquí, es una evidencia clara de la obra que él hace. Amén. Vamos orando. Padre, Dios Todopoderoso, Dios de amor, de misericordia, que conoce cada mente y cada corazón, que sabe nuestro dormir y nuestro despertar, que aún la palabra no está en nuestra boca y usted la conoce, Padre. Por eso, reconociendo su grandeza, su amor, su fidelidad, le pedimos perdón, Padre. Perdónenos. Sabemos que somos pecadores falibles, necesitados de su gracia y de su oportuno socorro, Padre. Intervenga en cada una de las necesidades que hay en este lugar, Padre. Obre conforme su gracia, que es grande, Padre. Obre conforme su propósito. En el nombre de Jesús, intervenga y cambie cada vida y cada corazón y cada familia representada en este lugar. Que su gracia, Padre, los abrace. Que su gracia los haga entrar en ese camino que es Cristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Y le pedimos también, Padre, que esta alabanza, esta adoración sea como un perfecto sacrificio delante de su presencia. Y le pedimos, Padre, que su gracia sea manifestada, Padre, nuevamente, una y otra vez, Padre. No permita, Padre, que de este lugar no salga gente transformada y renovada. En el nombre de Jesús. Amén. No sé por qué la gracia del Señor un día a mí me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor.
Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer. No sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que venga Él por mí. Es únicamente por ese favor de Dios a nuestra vida que puede cambiarnos. Y como le digo, Dios siempre está dispuesto a cambiar y transformar la vida de todos, porque todos lo necesitamos. No crea que es únicamente usted porque está en este lugar por droga, por alcohol. Todo ser humano necesita entrar en esa relación, en esa comunión con Dios. Dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la salvación está latente para todos. Es nuestra decisión tomarla o rechazarla. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar todo lo que tendré que sufrir. Eso no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que luche hasta el fin. El Señor justo juez le dará en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe.
Solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Es una necesidad, ¿verdad? Es una necesidad entrar en esa batalla a través de la capacidad que Dios imparte sobre aquel que cree en Él. Nadie, como le digo, nadie puede salir de una condición, ¿verdad?, de la práctica del pecado, si no es a través de la gracia que Dios ofrece al ser humano. ¿Se quebró o no se quebró? Entonces, ¿verdad? Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Dios siempre está en la disposición de bendecir al hombre. Por algo envió a nuestro Señor Jesús a morir por usted y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que pagar el precio del pecado, porque Él ya lo pagó. Yo le digo esto: el hombre en sí no va a ir al castigo eterno porque es drogadicto, porque es alcohólico, porque es un asesino, porque es un violador. ¿Sabe por qué va el hombre al castigo eterno? Porque no quiere reconocer a Jesús como Señor y Salvador. En sí, cuando usted pone su esperanza en Cristo, borrón y cuenta nueva. Toda la lista de pecados que había en su contra es borrada. Y nos lo dice en Colosenses, dice, en la cruz fue clavada la ley. Ya nosotros actuamos por gracia. Dios es el que imparte ese poder para que nosotros salgamos del pecado que cometemos día con día. Él es. El hombre sin Cristo no puede salir adelante. No hay religión, no hay denominación, no hay poder que capacite al hombre para cambiar su vida. Cristo lo puede. Fui encontrado por mi Cristo en el error. Era mi vida cansada de pecar. Fue la miseria, el dolor y la tristeza lo que tenía agobiado a mi vivir. Mas una noche inolvidable para mí, oí tu voz y a tus plantas me rendí. Vino a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu voz, bendito Salvador. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor?
lo que tú hiciste por mí, un vil pecador. Solo con llanto y con canto expresaré lo más sublime que tuviste a mí vivir. Mas una noche inolvidable para mí, oí tu voz y a tus plantas me rendí. Vino a mi vida algo dulce de los cielos, fue tu voz, bendito Salvador. Yo le digo, ¿verdad?, que en aquel tiempo que Dios tocó mi vida, hizo un cambio inmediato. Por eso lo que yo hablo, lo hablo por experiencia. Cómo me sacó Dios del pecado, cómo me liberó. ¿Y qué vio en mí? Nada. No vio nada. Lo único que es su gracia. Ese favor que no merecemos. No hice nada para agradar a Dios. Absolutamente nada. Pero Dios me cambió y me transformó hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos dudar del amor de Dios? Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Así es que nadie puede quejarse que Dios no le ama. Muchas veces creemos, ¿verdad?, que hemos cometido tanto pecado que creemos que ya Dios no nos puede perdonar. Ese fue mi pensamiento. Mucho tiempo duré pensando eso. Pero Dios pasa mi vida y me trajo la convicción de que había sido perdonado. Lo pasado, como dije antes. Toda la lista de pecados que tenemos, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo, borrón y cuenta nueva. ¿Qué hago yo cuando peco contra Dios? Le pido perdón. Perdóname, Señor. He pecado nuevamente, perdóname. Y así nos la llevamos continuamente, buscando siempre su perdón, su gracia, porque Él se complace, dice, en suprimir sus planes de juicio cuando hay un genuino arrepentimiento. Y ese arrepentimiento Él lo provoca. No es provocado por el hombre, es provocado por Dios. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia
siempre me enseñó. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Amén. Ciertamente, ¿verdad? Como dice el canto,
Es su gracia, algo que no merecemos, algo, ¿verdad?, que no está en control de nuestra vida. Y es verdad que esa es la necesidad más grande que hay para el ser humano, que la gracia de Dios intervenga sobre cada uno de nosotros. La palabra gracia en la Escritura, en la palabra, aparece 120 veces en el Nuevo Testamento y como 30 en el Viejo Testamento. Entonces, la gracia que Dios ofrece es algo, ¿verdad?, que no merecemos. Porque, como le digo, Él es el que cambia. Quiero leerle aquí una nota que traigo. Dice, la gracia del Evangelio, dice, tan difícil de comprender, nos pone ante la verdad y nos dice, eres un pecador, pero puedes ir a Dios, quien te ama, te acepta tal como eres, sin que hagas nada, sin que des nada, te quiere a ti por completo. Dios vino hasta ti, pecador, para salvarte. Regocíjate al recibir la verdad. Dios te libera. Delante de Él no puedes esconderte. No puedes esconder, dice, la máscara que llevas frente a los hombres. Esa no sirve de nada en su presencia. Dios quiere verte tal como eres para concederte su gracia. Y eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros recurrimos a un lugar, a un templo, sea cristiano, sea católico, testigo de Jehová, cual sea el templo, la actitud de la mayoría de la gente va con una actitud y lleva una máscara puesta. Llevan una máscara puesta, ¿verdad?, que cuando entra al templo, ahí la cuelga, cuando sale se vuelve a poner lo mismo. No hubo un cambio, no busca una transformación. Ese es el mayor problema, ¿verdad?, que hay dentro de todas las iglesias. Porque yo le digo esto, Dios tocó mi vida en la iglesia católica. Cuando yo entendí que había perdón, que había gracia para mi vida, ahí caí. Y de allí salí transformado, como le puedo decir, casi en un abrir y cerrar de ojos. Una paz, ¿verdad?, que yo sentía que podía dormirme allí a un lado de cualquier camino. Sin temor, sin angustia, una paz, ¿verdad?, que no había conocido nunca, quizá desde niño. Esa fue mi experiencia, ¿verdad?, sobre la paz que Dios quiere poner en todo creyente. Yo le puedo decir, David, puedo creer que experimentó lo mismo. Que esa paz es más que suficiente para capacitarnos y desviarnos de la vida que llevábamos. Ya no se necesita alcohol, no se necesita droga, no se necesita diversiones malsanas, sino lo que pasa es que entramos en una vida nueva en Cristo y Él la transforma. Él hace la obra. ¿Qué necesitamos? Creer en esa gracia que Él ofrece.
le puedo decir esto, ¿verdad? Que quizá está cansado, está agobiado, ¿verdad? Por las situaciones que ha vivido como padre, como esposo, como hijo, y no ha hallado la solución para su vida. Y como se dice, es un círculo vicioso que va cayendo más y más profundo. Pero Dios en su gracia, por más profundo que caiga, Dios lo saca. Dios lo libera. Dios, como he dicho tantas veces, Dios no tiene favoritismos para ninguna religión, ninguna. Ni cristiana, ni católica, testigo de Jehová, mormones, menonita en Cristo, y como usted le ponga, no hay favor de Dios para ninguna. Dios concede su gracia cuando nosotros reconocemos lo que somos y lo que es Él. Allí se entra en una comunión con Dios. Y Él es más que suficiente para sacarnos de cualquier situación que sobrevenga a nuestra vida. Nadie puede decir, Dios no es capaz de cambiar mi vida, de solucionar mi problema. Yo le digo, yo pasé, me sentencié a la ciencia, los doctores me contaron el tiempo. ¿Sabe qué hice? Me incliné a Dios, día y noche oraba a Dios. A los 15 días fui con 2 especialistas que me habían atendido. La enfermedad se había acabado. Esclerosis se llama la enfermedad. Allí fue donde di un paso más largo, porque vi y reconocí cómo Dios me ha sacado de esa situación. Eran 2 especialistas, con el que fui dijo, ¿a qué viene si usted debía estar ya en la Ciudad de México? Su enfermedad está demasiado avanzada. Dice, va a quedar como un árbol, eso me habían dicho. No va a poder mover ni un dedo, dice. Únicamente va a poder pensar y ver. Oír, ver y pensar, no va a poder ni hablar. Ciertamente, ¿verdad? Y salí hecho garras, pero como le digo, clamé a Dios y la oración tuvo respuesta y le di gracias a Dios porque ya había tratado conmigo y tenía la forma de allegarme a Él. Conocía ya su palabra. La Escritura dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. Es una necesidad de que nosotros entremos al conocimiento de la palabra de Dios para nosotros saber cómo actuar en cada situación que sobrevenga en nuestra vida. Como le digo, siempre que paso a Cuauhtémoc, vaya o venga, cuando paso las vías, recuerdo cómo venía llorando de Cuauhtémoc porque mis hijos estaban chicos. ¿Qué va a ser de mis hijos? Cuando supo mi familia, vinieron de Estados Unidos, un hermano mayor, y me dice, ya nos juntamos, dice, nos acordamos que ya tenemos el dinero para que tú vayas a ver lo más completo de la ciencia. Dice, no te apures. Como le digo, en un abrir y cerrar de ojos, Dios tocó mi vida. Cuando Él me dijo tal cosa, yo había tenido una experiencia en la casa de mi hermana. Entré y sentí que Dios me decía, ponte a orar. Iba a salir nuevamente y sentía que Dios me decía, ponte a orar. Me puse a orar. Para ese tiempo el sol lo veía ya oscuro porque no podía dormir a causa de la enfermedad y a causa de lo nervioso que estaba. Por la segunda vez que salí, vi el cielo como si nunca hubiera pasado nada. No podía comer, lo mejor que me preparaba mi esposa no podía. Pero cuando salí de allí tuve esa experiencia, haga cuenta, me fui a una huerta, me invitó mi cuñada, dijo, vámonos para que no pienses tanto en tu enfermedad.
Cuando llegué, agarraba las manzanitas verdes, usted sabe que cómo son feas, pues me las devoraba. De allí invité a mi hermano a comer y mi esposa preparó nada más para mi hermano porque ella sabía que no comía. No, le dije, para mí también. Al siguiente día me fui a Cuauhtémoc, al tercer día me fui a Cuauhtémoc, fui con ese especialista, dijo, no entiendo qué hizo o qué ha dejado de hacer, pero usted está completamente bien. Le dije, ¿sabe qué? Le pedí a Dios. Aunque era una persona que no creía en Dios, la esposa lo había comentado, ya había una relación como familia. Y dijo, esto que le sirva para que sepa que Dios existe. Pero me dijo, esa fe que usted tiene, dice, no se aparte nunca en su vida de ella. Un incrédulo me lo dijo. Entonces, a lo que voy, que Dios, cualquier necesidad en la cual estemos pasando, Dios suple. Dios cambia y transforma la situación, experto en cambiar. Entonces, ¿verdad? No le estoy contando, ¿verdad?, de algo que me platicaron, sino una experiencia que tuve, ¿verdad?, que tuve para con Dios. Y si a Dios le plació sanarme, todos podemos hacerlo. Todos tenemos al alcance esa gracia que Él nos ofrece. Amén. Tenga esperanza, tenga fe y espere de Él. Espere que Él cambie y transforme su ser. Poderoso es Dios. Y le digo por experiencia, no en una situación, en muchas me ha sacado adelante. En peligros y situaciones difíciles, ahí está su mano. Y vuelvo a repetir, como hablé ahorita, quizá usted esté agobiado por el recuerdo del mal que hizo a otros y a usted mismo. Escuche el mensaje del Evangelio, la gracia del Evangelio. Dios detesta el pecado, pero nos ama a nosotros, los seres humanos, a pesar de nuestras artimañas, de nuestros malos comportamientos, deshonestidades, violencia. El pecado nos alcanzó a todos. Todos. Todo ser humano ha sido alcanzado por el pecado. Herencia que nos dejó Adán y Eva. Pero a través de Cristo, todos tenemos la herencia de la salvación. Por uno, dice la Escritura, por uno vino el desorden, la confusión, la condenación, por nuestros primeros padres. Pero a través del sacrificio que Jesús llevó en la cruz, cambió toda la historia. Toda la historia. Entonces dice la Escritura, por uno vino la muerte, mas por otro vino la vida. Y muchas veces se niega a Jesús. Pero la misma historia nos confirma. Estamos viviendo el 2023 después de Cristo. Amén. Entonces, eso nos da la evidencia clara de que hay un récord desde que Cristo nació hasta el día de hoy. Entonces, como le digo, no le hablo de algo que me platicaron, le hablo de las experiencias por las que he pasado. Efesios 2, 8 y 9 nos dice,
Dice, bueno, desde el 6, dice, y juntamente con él nos resucitó, o sea, nos cambió, habla el apóstol Pablo, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es de nosotros, es la gracia que Dios ofrece al ser humano. Entonces, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, manifestarle al ser humano que hay esperanza. Como le digo, creí yo que ya no tenía el perdón de Dios y puedo creer que es mucha la gente que tiene el mismo concepto, que ha hecho tanto contra Dios, que ha hecho tanto contra su familia, contra sus padres o hijos, que ya no alcanza el perdón. Pero el perdón está latente, el perdón está al alcance suyo. Únicamente, ¿qué quiere Dios? Que se reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Como le digo, en cualquier lugar que usted esté, pídale a Dios, perdóname en el nombre de Jesús, cambia y transforma mi vida. No crea que necesita hacer una oración muy acertada, muy bíblica o algo parecido, sino lo que sale de su corazón. La salvación, ¿verdad?, no es debido al potencial que tengamos de conocimiento, de sabiduría, de capacidad, no. Sino es por la bondad de quien la ofrece, por la bondad de Dios. Y es dada, ¿verdad?, a la gente como usted y yo, pecadores todos. ¿Cuántos minutos más? Ok. Podemos ver el apóstol Pablo. La escritura no es condenada. Si usted ve quién fue el apóstol Pablo fue un asesino. Fue alguien que perseguía a la iglesia de Cristo, creyendo que él tenía la razón. Era de los fariseos, fariseo de fariseos. Azotaba a la gente, mandaba a matarla, porque eran seguidores de Cristo. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? En la escritura dice Hechos 8:1, para que nosotros, como le digo, sepamos que tenemos esperanza, sin importar qué hayamos hecho. Como le digo, sea violador, sea lo que sea un asesino, la gracia de Dios está para él. Dice, Saulo de Tarso es el mismo Pablo, dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte del primer mártir, Esteban, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El apóstol Pablo, creyendo que hacía el bien, tomaba a aquellos que habían creído en Cristo, los azotaba, los golpeaba, los encerraba, creyendo que él estaba haciendo justicia.
como que él quería ayudarle a Dios. Pero Dios en su gracia, Dios lo llama, le dice, me eres instrumento. Me eres instrumento para llevar la palabra. Y el pasado del apóstol Pablo no lo descalificaba a él, como no lo descalifica a usted ni a mí, a ninguno de los que venimos a predicar. Nos descalifica porque fuimos lo que fuimos. No nos descalifica. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo, como le digo, el pecado que el hombre comete. Lo que Dios está viendo es que no quiere entregar su vida a Jesús, el cual murió por nosotros. Y nosotros nos queremos esconder detrás de una religión, detrás de una denominación, detrás de nuestras buenas obras. Es que yo soy bueno, yo ayudo a los pobres, yo no tomo, yo no maldigo y cosas por el estilo. Cuando ciertamente todos somos pecadores, todos. Dice la Escritura, no hay ni siquiera uno que no peque. Entonces el propósito de Dios siempre es llevarnos a los pies de Jesús. Vamos a ver Hechos 26:9 para tener una, como dijera, una certeza de lo que estamos hablando. Dice en Hechos capítulo 26, verso 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no señor, Hechos 26, R. O sea que necesitamos darnos cuenta, ¿verdad?, que Dios está en la disposición de perdonarnos a todos. Dice Pablo, perseguidor, dice, hablando ya a Pablo, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, lo aprobó. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era el apóstol Pablo, antes de entregar su vida a Cristo. Entonces, si Dios perdonó a Pablo, también nos perdona a nosotros. ¿Qué hemos hecho? No importa. Como le digo, no es por el pecado que el hombre va al castigo eterno, es por no reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y como estaba mencionando, ¿verdad?, la gracia de Dios no únicamente nos lleva al perdón, sino que nos lleva a una capacitación por su parte. Él es el que hace la obra, Él cambia, Él transforma.
Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Le digo, es Dios haciendo su obra. No es el hombre, no es el pastor, no es el sacerdote, el líder. Es Dios interviniendo a favor de nosotros. Él es el que reparte, Él es el que da todas las cosas. ¿Para qué? Para cambiar y transformar la vida del ser humano. Así es que es por la gracia de Dios, ¿verdad?, que podemos dar un giro a nuestras vidas de 180 grados. Iba usted rumbo al castigo eterno, da media vuelta y va a Cristo. Es una bendición tan grande que Dios ofrece al ser humano, pero que ha pasado por alto, por ignorancia. Y no le voy a decir o a creer que es únicamente usted. Al igual me pasó a mí. Caminé por 42 años dentro de esa ignorancia. Pero Dios se revela a mi vida, la cambia y la transforma. Por eso le digo, es mucho lo que Dios hace por nosotros. ¿Cómo correspondemos al amor de Él? Él nos ha buscado a través de Cristo. Así es que anímese y tenga la seguridad que Dios tiene un lugar para usted. Vamos a leer Romanos 3, 23 y 25 para ya terminar. Dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Borrón y cuenta nueva, como le digo. Hay esperanza en Cristo. Dios tiene tanto que ofrecernos, más de lo que nosotros podamos pedirle. Y para terminar, ¿verdad?, voy a leer Juan 1:19. Y le digo, ¿qué más puede ofrecernos Dios? ¿Qué más? Cuando nosotros vemos la Escritura, Romanos capítulo 1, de versos de 18 en adelante, nos dice, toda la creación fue hecha con un propósito, usted y yo, toda la creación. Cielo, mar, tierra, aves, cuadrúpedos, todo lo que usted ve, árboles de fruto, de todo, Dios lo hizo. Y nos damos cuenta que el hombre en toda su ciencia no ha podido hacer más. Nunca va a ver usted un árbol de fideo o de pastas. Lo que Dios hizo permanece. Pero el hombre nomás toma de lo que Dios hizo. Entonces hay que reconocer, ¿verdad?, que es un Dios grande, un Dios de amor, de misericordia, que está siempre en la disposición de atraernos hacia Él. Él nos ha buscado y te ha hablado en la adversidad, te ha hablado en la prosperidad, dice, pero no quisiste. Dice, no quisiste. Juan 1:29, para terminar. Juan 1:9, digo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es confesar? No creo que es ir allí al oído de un sacerdote o de un pastor y decirle, he hecho esto y he hecho aquello. No, confesar es reconocer. Eso es lo que quiere decir confesar. Cuando usted va a un diccionario y busca la palabra confesar, le va a decir, es declarar. Decirle a Dios, reconocer el pecado. Así es que por eso le digo que usted allí en su cama, allí sentado en cualquier lugar que esté, puede pedirle perdón a Dios. Puede clamar a que cambie y transforme su situación. Amén. Estamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos en esta noche por su palabra, que es única fuente de conocimiento para guiar nuestra vida, que es su palabra la única que nos puede conducir hacia la vida eterna, que es únicamente su palabra la que nos da el entendimiento y la capacidad para seguir en la fe que ofrece a nuestras vidas. Su palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que, Padre, le pedimos su intervención sobre nuestras vidas, que cambie y transforme cada uno de los que aquí estamos. Que su gracia nos abrace, que su gracia esté latente, dándonos el poder para escapar de cualquier situación, de cualquier vicio, cual sea, Padre. Intervenga y cambie el rumbo de nuestra eternidad en el nombre de Jesús, y sea su bendición, Padre, en este lugar, en cada uno de los que aquí están, en cada uno de aquellos que están fuera, sobre Octavio como director, Padre. Intervenga en su vida y déle la gracia y la sabiduría para conducir este lugar, que sea a través de su gracia y de su bendición. En el nombre de Jesús, bendito y alabado sea su santo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. No, está bien así.